¿Qué hay detrás de una disculpa? Alguien te pidió perdón hace poco, o quizás hace tiempo, o quizás está a punto de hacerlo, y tú lo aceptaste, o estás pensando en aceptarlo, o ya lo perdonaste, y algo dentro de ti todavía no está tranquilo aunque no sepas exactamente por qué. Este video es para ti, porque lo que vas a descubrir en los próximos minutos va a cambiar la forma en que escuchas una disculpa para siempre, no de forma paranoica, no de forma que te convierte en alguien que no puede perdonar nada, sino de una forma que te da herramientas reales para distinguir cuándo alguien está asumiendo responsabilidad de verdad y cuándo simplemente está usando las palabras correctas para que tú dejes de estar molesto y las cosas vuelvan a ser como antes. Porque hay una diferencia enorme entre esas dos cosas, y durante mucho tiempo nadie te la explicó. La mayoría de nosotros crecimos creyendo que si alguien dice lo siento, el conflicto debe terminar, que si hay lágrimas, hay arrepentimiento, que si la persona repite suficientes veces que lo hará diferente, merece una oportunidad. Nadie nos enseñó a analizar qué hay detrás de esas palabras. Nadie nos explicó que existe algo que los psicólogos llaman disculpa táctica, y que está diseñada específicamente para interrumpir tu malestar sin que la otra persona tenga que cambiar nada de verdad. Hoy vas a aprender a identificarla, palabra por palabra. Piensa en la última vez que alguien te hizo daño de verdad, no un malentendido pequeño, algo que te afectó, que te ocupó la cabeza días, que cambió cómo te sentías al estar cerca de esa persona. ¿Hubo una disculpa? Y si la hubo, ¿cómo te sentiste después? ¿Realmente mejor? ¿De forma duradera? ¿O hubo un alivio momentáneo seguido de una incomodidad que no sabías cómo nombrar? Esa incomodidad que quizás interpretaste como que eres demasiado rencoroso, que no sabes perdonar, que te aferras al pasado. Esa incomodidad tenía un nombre, solo que nadie te lo había dado todavía. Empecemos por el principio. Una disculpa genuina tiene una estructura muy concreta. No importa cómo esté formulada, si es larga o corta, si viene acompañada de flores o de un mensaje de texto a las 2 de la mañana. Lo que importa es qué elementos contiene y cuáles faltan. Una disculpa real tiene 3 componentes básicos que no pueden faltar: reconocimiento específico del daño causado, asunción clara de responsabilidad sin condiciones y un cambio de comportamiento observable en el tiempo. No uno de los tres juntos. Cuando falta alguno de estos elementos, lo que tienes delante no es una disculpa, es una performance, un guión diseñado para producir en ti una respuesta emocional concreta, el alivio de que el conflicto ha terminado. Y aquí está el problema. Tu cerebro está programado para querer ese alivio. No es una debilidad tuya, es biología. El conflicto interpersonal activa en el cerebro las mismas zonas que el dolor físico. Cuando alguien dice lo siento, aunque sea de forma vacía, esas zonas se calman temporalmente. Tu sistema nervioso interpreta la disculpa como una señal de que el peligro ha pasado, y eso te hace vulnerable, porque en ese momento de alivio, cuando baja la guardia y quieres creer que las cosas van a mejorar, es exactamente cuando el lenguaje manipulador resulta más efectivo. No necesita engañarte cuando estás alerta, solo necesita llegar en el momento correcto. Los manipuladores lo saben y lo usan. Imagina que una disculpa es un documento legal. Si en ese documento falta alguna cláusula esencial, el contrato no es válido. No importa que esté bien redactado, no importa que suene convincente. Si falta lo fundamental, no tiene valor. Lo mismo ocurre con las disculpas. Puedes tener una disculpa que suena perfecta, que viene con llanto, con mensajes largos, con promesas elaboradas, y que aún así no contenga los 3 elementos básicos. Y si no los contiene, lo que tienes delante es una performance, una representación diseñada para producir en ti el efecto del perdón sin que la otra persona haya hecho el trabajo real que ese perdón requiere. Hay señales lingüísticas muy concretas que aparecen en las disculpas que no son reales. Aprenderlas es como aprender a leer en un idioma nuevo. Al principio tienes que prestar atención, después se vuelve automático. La primera es el condicional evasivo. Fíjate en la diferencia entre estas dos frases, lo siento y lo siento si te hice daño. Parece un matiz pequeño, no lo es. La segunda frase introduce una condición. El arrepentimiento solo existe si tú confirmas que efectivamente te hizo daño. Si tú no lo validas, el arrepentimiento no existe.
La responsabilidad queda suspendida esperando tu aprobación. Ese sí es una trampa lingüística. Te convierte a ti en el árbitro de si el daño fue real o no. Y si decides que sí fue real, quien lo causó puede argumentar después que simplemente tenéis percepciones distintas. La segunda señal es el pero evasivo. Lo siento, pero es que tú también. Esta estructura tiene una función muy específica. La primera mitad, el lo siento, activa tu expectativa de responsabilidad. La segunda mitad, el pero, la cancela completamente y redirige la narrativa hacia tus acciones. Psicológicamente, lo que el cerebro retiene de esa frase no es la disculpa, es lo que viene después del pero. El pero borra todo lo anterior. La tercera señal es el lenguaje pasivo que elimina a la gente. Se cometieron errores. Las cosas se salieron de control. Pasaron cosas que no deberían haber pasado. Fíjate en algo. En ninguna de esas frases aparece un sujeto. Nadie cometió nada. Las cosas simplemente ocurrieron, como fenómenos naturales, sin que ninguna persona tomara ninguna decisión. Este lenguaje está diseñado para desplazar al que causó el daño del centro de la narración. Si no eres el sujeto de la frase, no eres el responsable de la acción. Existe una técnica más sofisticada que las anteriores, y es la que más cuesta identificar porque imita muy de cerca el comportamiento real del arrepentimiento. Se llama empatía táctica. Funciona así. La persona que te hizo daño, en lugar de centrarse en lo que hizo, se centra en cómo se siente ella misma por haberlo hecho. Te habla de su culpa, de su vergüenza, de lo mal que lo está pasando, de que no sabe cómo puede vivir con esto. Te dice que es lo peor que ha hecho nunca, que no puede perdonarse a sí misma. ¿Qué pasa en tu cabeza cuando escuchas eso? Que empiezas a consolarte, que el dolor de la otra persona activa en ti el impulso de cuidar, que de repente estás gestionando las emociones de quien te hizo daño en lugar de las tuyas propias, que la conversación que empezó siendo sobre lo que te hicieron a ti se convierte en una conversación sobre lo que está sufriendo quien lo hizo. Este es uno de los cambios de dinámica más efectivos que existe en la manipulación emocional. Y lo más inquietante es que muchas veces la persona que lo hace no es completamente consciente de que lo está haciendo. No siempre es un plan premeditado. A veces es simplemente el patrón de comportamiento que le funciona, desde que era pequeño para salir de las situaciones de conflicto sin consecuencias reales. El resultado es el mismo en ambos casos. Tú terminas cuidando a quien te hizo daño, y el foco se pierde. Otra variante de la empatía táctica es la victimización estratégica. Frases como, supongo que soy el malo de la película, o ya sé que nada de lo que diga va a ser suficiente, tienen una función muy precisa: cerrar el debate antes de que puedas plantear ninguna pregunta adicional. Si ya aceptó que es el malo, ¿qué más hay que discutir? Si ya reconoció que nada será suficiente, ¿para qué seguir hablando? Estas frases no son honestidad, son mecanismos de bloqueo conversacional. Hay un objetivo que está presente en casi todas las disculpas que no son reales, aunque cada una lo consiga de forma diferente. Ese objetivo es el botón de reset. El botón de reset es la pretensión de que una vez dicho lo siento, el contador vuelve a cero, que el pasado queda cancelado, que lo que pasó ya no puede ser mencionado, porque hacerlo sería injusto, porque la persona ya se disculpó y traer el tema de vuelta sería estar sacando las cosas de contexto o vivir anclado en el pasado. Este es uno de los mecanismos más dañinos de todos porque opera en el tiempo. No solo neutraliza el conflicto presente, bloquea la posibilidad de que uses el historial de comportamiento de esa persona como información válida para tomar decisiones en el futuro. Si cada vez que alguien te hace daño puede decir lo siento y resetear el contador, nunca podrás acumular suficiente evidencia de un patrón. Cada incidente queda aislado, cada disculpa lo borra, y el patrón se vuelve invisible. Los psicólogos tienen un nombre para el tiempo que tarda en repetirse el comportamiento después de una disculpa no genuina. En muchos casos estudiados, el ciclo se reinicia en menos de 48 horas, no siempre con el mismo comportamiento exacto, a veces con variaciones, pero el comportamiento de fondo, el que causó el daño original, vuelve, porque la disculpa no fue el inicio de un cambio, fue la herramienta para evitar las consecuencias del comportamiento anterior
y seguir pudiendo repetirlo. La diferencia entre alguien que realmente cambió y alguien que aprendió a disculparse mejor no siempre es visible en el momento de la disculpa. Es visible en el tiempo, en cómo se comporta cuando vuelve a estar en la misma situación que antes causó el daño, en si sus acciones futuras son consistentes con las palabras que usó, en si cuando aparece el siguiente conflicto lo gestiona de forma diferente o recurre exactamente al mismo patrón de siempre, incluyendo la misma clase de disculpa al final. ¿Qué pasa en ti cuando aceptas una disculpa que no era real? El impacto no es inmediato ni obvio. No sientes que algo va mal en el momento. De hecho, en el momento sientes alivio. El conflicto terminó, la tensión bajó, las cosas vuelven a la normalidad. Eso se siente como una victoria pequeña. El daño viene después, y viene de formas que no siempre relacionas con la disculpa que aceptaste. La primera consecuencia es la erosión de tus propios límites. Cada vez que aceptas una disculpa vacía y el comportamiento se repite, tu cerebro actualiza su modelo de lo que es tolerable, no de forma consciente, de forma automática. El umbral de lo que consideras suficientemente grave como para reaccionar sube un poco, y luego un poco más, y con el tiempo estás tolerando cosas que hace 2 años te habrían parecido inaceptables, sin saber muy bien cómo llegaste hasta ahí. La segunda consecuencia es la inseguridad sobre tu propia percepción. Si alguien te hizo daño y luego se disculpó y tú lo perdonaste y las cosas volvieron a estar mal, una parte de ti empieza a preguntarse si quizás eres demasiado sensible, si quizás exiges demasiado, si quizás el problema no es la otra persona, sino tu forma de interpretar sus acciones. Esa duda es exactamente lo que el ciclo de la disculpa táctica produce en ti. No es una conclusión a la que llegaste de forma independiente. Es el resultado de un patrón repetido. La tercera consecuencia es el agotamiento emocional acumulado. Cada ciclo de conflicto, disculpa, perdón y repetición consume recursos emocionales que no se reponen completamente. Con el tiempo, estás gestionando más con menos, y cuando intentas poner un límite real, no tienes la energía para sostenerlo. Ahora, la parte práctica. ¿Cómo distingues una disculpa real de una táctica? ¿Y qué haces cuando recibes una que no te parece genuina? Lo primero que tienes que entender es que no necesitas decidir en el momento. Eso es exactamente lo que la disculpa táctica quiere. Que decidas ahora, en el pico de tu alivio emocional, cuando tu capacidad de análisis está comprometida. No tienes ninguna obligación de dar una respuesta inmediata a una disculpa. Puedes decir que necesitas tiempo. Puedes no decir nada. El silencio no es una agresión. Lo segundo es que el verdadero indicador de una disculpa no es lo que dice la persona, es lo que hace en los días y semanas siguientes. Las palabras son fáciles. El cambio de comportamiento sostenido en el tiempo no lo es. Si alguien te hizo daño de forma recurrente y se disculpó, el único dato relevante es si el comportamiento cambia o se repite. Todo lo demás es ruido. Lo tercero es aprender a hacer preguntas de seguimiento. No de forma agresiva, de forma genuina. ¿Qué crees que hiciste exactamente? ¿Qué vas a hacer diferente la próxima vez que estés en esa situación? ¿Entiendes cuál fue el impacto específico de lo que pasó? Las respuestas a esas preguntas te van a decir mucho más que la disculpa en sí misma. Quien realmente entiende lo que hizo puede responderlas. Quien estaba siguiendo un guión no puede, porque el guión no incluye esa parte. Lo cuarto es distinguir entre perdonar y permitir. Puedes perdonar a alguien en el sentido de soltar la carga emocional de lo que ocurrió, de no seguir llevando ese peso contigo, sin que eso signifique volver a poner a esa persona en una posición desde la que pueda volverte a hacer daño. El perdón es algo que haces por ti. La confianza es algo que se gana con comportamiento consistente en el tiempo. No son la misma cosa, y no tienen por qué ir juntas. La próxima vez que alguien te diga lo siento, para un momento antes de responder, no para ser desconfiado, no para convertir cada disculpa en un interrogatorio, sino para hacerte una sola pregunta. ¿Qué me está pidiendo exactamente esta persona con estas palabras? Si te está pidiendo que dejes de estar molesto para que las cosas vuelvan a la normalidad sin que nada cambie, eso no es una disculpa. Es una petición de que hagas el trabajo emocional que le corresponde a quien causó el daño.
Si te está pidiendo que valides su malestar por haberte hecho daño, eso no es una disculpa, es una transferencia de responsabilidad emocional. Si te está pidiendo que canceles el historial de comportamiento y empieces desde cero como si nada hubiera pasado, eso no es una disculpa, es un borrado de evidencia. Una disculpa real no te pide nada, solo ofrece reconocimiento de lo que pasó, ofrece responsabilidad sin condiciones, ofrece la posibilidad, no la garantía, de que las cosas van a ser diferentes, y luego espera. No exige respuesta inmediata, no presiona para que el conflicto se resuelva ahora. Entiende que la confianza no se restaura con palabras, sino con tiempo y con comportamiento. No estás aprendiendo esto para desconfiar de todo el mundo. Estás aprendiendo esto porque mereces relaciones donde la responsabilidad sea real, donde cuando alguien te haga daño, la conversación que siga no sea una negociación sobre si el daño fue suficientemente grave o sobre quién tiene razón en la versión de los hechos. Mereces disculpas que no te pongan a trabajar, que no te pidan que gestiones las emociones de quien te lastimó, que no te exijan que canceles tu memoria para que otra persona pueda seguir haciendo lo mismo. Y la única forma de conseguir eso es saber identificar cuando lo que te están ofreciendo no es eso. Ahora lo sabes.